Muy buenas tardes, hermanos. Reciban un caluroso saludo de su hermano en Cristo y servidor, Enrique Cantú, desde Clarksville, Tennessee, en los Estados Unidos. En esta tarde, tome por favor su Biblia para que juntos podamos meditar en la palabra de Dios y damos gracias al Señor por esta oportunidad nuevamente de estar delante de ustedes y especialmente delante de la presencia de Él. Les encargamos de sus oraciones. Les encargo sus oraciones por mi mamá. Como la mayoría sabe, fue diagnosticada con cáncer y no sabemos el curso que vaya a tomar esto. Ella ya tiene 82 años, pero particularmente oren por su salvación. Estamos preocupados por la situación espiritual de ella, así es que rogamos de sus oraciones. En el libro de los Hechos, ahí vamos a meditar la palabra de Dios el día de hoy, en el libro de los Hechos. En el capítulo 1, vamos a comenzar ahí, Hechos capítulo 1, dice así la palabra de Dios. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vamos a la presencia del Señor. Padre Santo, muchas gracias por su palabra que usted ha dejado para la edificación de nuestras almas y para que sea una brújula, para que sea una guía, una lámpara en nuestras vidas, para que podamos buscar el rostro suyo y hacer la voluntad suya, para que nuestras almas encuentren solaz y reposo en su palabra y en la mismísima presencia suya. Ruego que su Santo Espíritu nos enseñe, perdone nuestras faltas, perdone mi pecado, mi negligencia en muchas áreas, y ruego que si hay ignorancia, Señor, y las limitaciones que tengo en esta vida y al abrir su palabra, en este tema particularmente, Señor, suplico que usted enseñe a mis hermanos, que su Santo Espíritu sea nuestro Maestro y que nos guíe a toda verdad y a sus escrituras. En el nombre de nuestro Señor Jesús, rogamos se quede con nosotros. Amén. Queremos, hermanos, en esta tarde meditar en esta porción de la palabra de Dios, y mientras que estaba estudiando esta porción de la escritura, la verdad es que he tenido dudas en cómo presentar el tema, porque, mis hermanos, gracias al Señor, esta porción de la palabra de Dios es una porción muy rica en enseñanza. Primeramente debemos de recordar que este libro de los Hechos se le atribuye, el autor es a Lucas, a quien es llamado también el médico amado. Y dentro de las cosas que nos presenta, obviamente, es la historia y el progreso
si le podemos llamar así, el avance del Evangelio, que implicó persecución, implicó tantas cosas. En esta tarde queremos ver precisamente que en este pasaje de la palabra de Dios que acabamos de leer, nos presenta la Escritura una vez más, un pasaje aquí que es un pasaje muy hermoso y rico en la enseñanza. Escuchen, mis hermanos, en solo estos 11 versículos que hemos leído de la palabra de Dios, podemos ver las diferentes fases o eventos o elementos del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a tratar de ser breve en esta tarde y probablemente más adelante vaya a haber necesidad de retomar este tema, pero de nuevo estamos ante un pasaje glorioso de la palabra de Dios donde nos presenta las diferentes fases, eventos o elementos del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, quiero mostrarle lo que estoy hablando. Primero nosotros podemos ver aquí, para tener un cierto orden, podemos ver que aquí nos habla acerca de la crucifixión del Señor Jesucristo. Note en el versículo 3 dice, a quienes también después de haber padecido, es decir, nos está diciendo que el Señor padeció. ¿Y esto a qué se refiere? Se refiere específicamente a su crucifixión. Se refiere a la vergonzosa muerte que el Señor Jesucristo tuvo en la cruz del Calvario. Cómo Él murió por los pecadores, cómo Él fue condenado injustamente, si usted quiere llamarle así, y después fue crucificado en la cruz del Calvario, y sabemos todo lo que implicó. Sabemos que fue castigado antes de haber sido crucificado. Por eso nos dice después de haber padecido. Así que nosotros vemos aquí la crucifixión del Señor Jesucristo. Él padeció la vergonzosa muerte en la cruz del Calvario por los pecadores. Él recibió los azotes en su cuerpo, los latigazos, si le quiere llamar así, los recibió en su cuerpo, recibió los golpes en su rostro a tal punto que fue desfigurado y que su parecer no fue más ya de un hombre, de un ser humano. Fue desfigurado su rostro. Él recibió también escupidas en su rostro, recibió también los golpes, los puñetazos, recibió la corona de espinas, y después de haber sido objeto de burlas y de menosprecio por aquellos que lo castigaban y también de muchos que observaban, fue colgado y crucificado en la cruz del Calvario. Oh, mis hermanos, aquí nos habla precisamente acerca de cómo padeció ahí en la cruz del Calvario. ¿Y por qué razón padeció? Bueno, sabemos que fue por la voluntad de Dios y hablaremos más adelante de esto, pero específicamente padeció por los pecadores. Y mis hermanos, si usted en esta tarde que nos escucha conoce al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, entonces padeció en la cruz por sus pecados, así como padeció en la cruz por los míos. Oh, bendito Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien se humilló hasta la muerte y la muerte en la cruz. Así es que esto es lo que nos enseña este versículo 3, entre otras cosas. Después de haber padecido, nos enseña acerca de la crucifixión del Señor Jesucristo. En segundo lugar, note usted que nos enseña acerca de su resurrección. En ese mismo versículo 3 nos dice, después de haber dicho a quienes también después de haber padecido, note usted, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces nos habla precisamente acerca de la resurrección de Él, porque ciertamente padeció en la cruz del Calvario por los pecadores, pero Él no se quedó ahí, sino que fue puesto en un sepulcro y al tercer día se levantó de los muertos y resucitó de entre los muertos. Y también nos habla este pasaje
acerca de su ascensión, es decir, de su ascenso al Padre, al cielo, en la misma presencia de Dios, donde Él se encuentra a su diestra en este día. Noten el versículo 2, inclusive dice, hasta el día en que fue recibido arriba. Viene hablando del Señor Jesús. Y no tan solo ahí nos habla de esto, pero nota el versículo 9, lo que dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, esto es después de su resurrección, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahora, es muy interesante que también nos enseña acerca de la promesa de su venida. Mire después de esto en el versículo 10 lo que dice. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y mis hermanos y hermanas, esta es la promesa que hoy en día nosotros como cristianos debemos de estar enfocados y debemos de estar esperando la venida, la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. No estamos esperando que venga un buen político o un buen gobierno y que nos salve y que nos ayude a que cambie este mundo y a que obtengamos todas las cosas y que vivamos mucho mejor. De ninguna manera. Esperamos la bendita promesa y el glorioso retorno del Señor Jesucristo, su regreso en una nube, cuando entonces nos atraerá a Él para ser llevados a la misma presencia de Él y de Dios el Padre. Entonces, vemos aquí estas cosas en este pasaje, su crucifixión, su resurrección, su ascensión, es decir, el ascenso de Él al cielo, y vemos también la promesa de su venida. Es un pasaje riquísimo en todo esto, toda la enseñanza. Pero quiero en esta tarde brevemente, mis hermanos, meditar y reflexionar en la resurrección de Cristo. Entonces he titulado esto Reflexiones en la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces mencionamos brevemente la resurrección del Señor Jesucristo, pero mis hermanos, este fue un hecho glorioso. En primer lugar, podemos confirmar que la resurrección de Jesucristo, del Señor, se llevó a cabo. Primeramente, porque estaba escrito. Es decir, era el plan eterno de Dios que Él padeciese, que fuese crucificado, pero también que se levantase de entre los muertos. Y esto lo podemos ver nosotros en Lucas, en el capítulo 24, un pasaje muy conocido entre nosotros, los cristianos, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, nosotros vemos un pasaje que se le ha llamado, conocido como los caminantes de Emaús, si mal no recuerdo, aquellos hombres que estaban en el camino a Emaús, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, en el versículo 45, por cuestiones de tiempo, vamos directamente ahí en el versículo 45, dice así la escritura. Tomamos el versículo 44, dice, y les dijo, es el Señor Jesús hablando, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Para este tiempo, mis hermanos, Él se había levantado de los muertos, había resucitado, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo, escuche esto, padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados
en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Así es que note cómo resaltó él que ese era el plan eterno de Dios. Y aquí vemos también en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos capítulo 2, regresamos al libro de los Hechos capítulo 2 y en el versículo 22, en Hechos 2, en el capítulo 22 es el apóstol Pedro predicándoles el evangelio a los judíos, y en el versículo 22 dice, Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Escuche esto: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual, escuche esto, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Imagínense todo lo que dice acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Así es que la resurrección se llevó a cabo porque era el plan eterno de Dios, porque Dios así lo estableció, porque estaba escrito, se estaban cumpliendo las escrituras, que el Cristo había de padecer en la cruz del Calvario, morir por los pecadores, para redimir los pecados de su pueblo, de todos aquellos que en el tiempo de Dios vendríamos con fe, la fe que solo Dios da, con arrepentimiento, el arrepentimiento que Dios da, y dependiendo solamente en el sacrificio de Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados. La resurrección se llevó a cabo porque estaba escrito, porque era el plan de Dios. La resurrección se llevó a cabo, en segundo lugar, porque Cristo es el autor de la vida, y por lo tanto era imposible que Él fuese retenido o haya permanecido en la muerte. Piense en esto por un momento, mis hermanos. Aquel Jesús, aquel que fue designado por el Padre para ser el Salvador, para morir en la cruz del Calvario, ¿por qué no habría de levantarse de entre los muertos? Si Él es el mismísimo autor de la vida, si éste levantó a Lázaro, como nos enseña en el Evangelio de Juan, cuando su cuerpo estaba ya putrefacto, cuando ya olía mal, después de varios días de haber estado muerto, y su cuerpo empezaba a entrar en descomposición, y a la voz de él diciendo: Lázaro, ven fuera. Lázaro obedeció al Señor Jesús, habiendo estado, por supuesto, muerto. Así es que, ¿cómo habría de ser posible que la muerte tuviera victoria sobre el Señor Jesucristo? De ninguna manera. Él es el autor de la vida, como lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y tal y como lo dice también en primera de Juan capítulo 5 versículo 10, el que tiene al Hijo
tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y está hablando, yo creo, en ambas cosas, tanto la vida espiritual y un día obtendremos la vida nuevamente con un cuerpo glorificado, transformado. Así es que la resurrección de Cristo se llevó a cabo porque Él es el autor de la vida. De hecho, aquí en Hechos capítulo 3, casi ahí donde estamos adelantito, vamos a ver en el... Pedro y Juan hicieron un milagro con aquel cojo que estaba en el templo o afuera del templo, ¿verdad? Y vemos que aquel templo que se llamaba La Hermosa, como nos dice la Escritura, y llegando al versículo 11 para tratar de no invertir tanto tiempo en el versículo 11, empieza Pedro su discurso, su mensaje predicando a Cristo, dice en el versículo 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y note usted lo que dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad? Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y note usted lo que dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros, refiriéndose al cojo. Pero escuche, la resurrección se llevó a cabo porque estaba escrito el plan original de Dios, el plan eterno de Dios, pero también porque el mismísimo Señor Jesús es el autor de la vida. Así es como les dijo Pedro, dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. En tercer lugar, la resurrección se llevó a cabo porque, escuche esto, porque la mismísima resurrección del Señor Jesucristo es una parte o un elemento fundamental del Evangelio. En Primera de Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo nos recuerda y nos insiste precisamente en esto. Primera de Corintios capítulo 15, al comienzo del capítulo 15, hace una definición o una explicación de lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Dice en el versículo 1, capítulo 15 de Primera de Corintios: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente, escuche esto, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, y usted sabe lo que sigue. Pero mire, ahora estamos revisando esto. La resurrección del Señor Jesús se llevó a cabo porque es una parte fundamental o un elemento fundamental del Evangelio. En otras palabras, lo que estamos diciendo es: sin la resurrección de Cristo, entonces no hay evangelio y no hay salvación. Y precisamente el apóstol Pablo nos dice esto. Quiero que note en el versículo 12 ahora,
Aquí mismo donde estamos, 1 Corintios 15:12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. En pocas palabras está diciendo, no tiene sentido, es vana, no tiene sustancia lo que predicamos y nuestra fe. Si Cristo no resucitó, si no se levantó entre los muertos. Note cómo continúa, dice en el versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Y escuche, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, es decir, somos dignos de lástima, somos dignos de que nos vean y que digan pobres hombres y mujeres que esperan y que creen en que Cristo se levantó de los muertos. Si Cristo no se hubiese levantado de los muertos, entonces no existiría el Evangelio, entonces no podríamos decir que nuestros pecados han sido perdonados, pero mire usted lo que dice en el versículo 20 el apóstol lleno de convicción porque fue testigo de esto, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Bendito sea Dios que le resucitó, que le levantó de entre los muertos, porque precisamente ese era el plan eterno de Dios. Así es que, mis hermanos, voy a cortar aquí una meditación breve, pero probablemente más adelante retomemos este tema. Les ruego que oren por mí para que Dios me ayude a estudiar esto, pero quiero recordarles algo una vez más. Son reflexiones en la resurrección de Cristo. La resurrección se llevó a cabo porque estaba escrito, porque es parte del plan eterno de Dios, porque Cristo, Él es el autor de la vida y era imposible que la muerte lo retuviese. La resurrección de Cristo se llevó a cabo porque es parte fundamental del Evangelio. Sin la resurrección de Él, entonces la predicación y el evangelio mismo sería vano, no estaría completo y entonces no habría perdón de pecados. Pero bendito sea Dios que Él se levantó de los muertos y que ahora en el nombre de Él el evangelio puede ser predicado para perdón de nuestros pecados. Y con esto quiero cerrar. Primeramente, ¿ha usted creído en Cristo? No tan solo que Él vino y que padeció en la cruz del Calvario y que murió ahí por los pecadores, sino también que se levantó de entre los muertos y que un día vendrá por su pueblo. ¿Es usted salvo? ¿Se ha arrepentido de sus pecados? ¿Ha creído el Evangelio del Señor Jesús? ¿Ha creído en Él? ¿Cree usted que Él murió pero que también resucitó de entre los muertos? Si es así, gracias al Señor por ello. Bendito sea Dios que nos da la fe salvadora para creer en Él y para buscar su rostro. Gloria a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas, por el milagro que Él produce en nuestros corazones, un corazón empedernido, duro, un corazón rebelde para con Dios. Hombres y mujeres muertos en sus delitos y pecados, Dios ha querido iluminarnos, Dios ha querido darnos la fe para creer el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y para aquellos que les parece poca cosa, que les parece cosa sin estima alguna, que Cristo murió en la cruz por los pecadores y más aún que resucitó de entre los muertos, a nosotros nos ha dado el privilegio, por la pura gracia de Él y su misericordia, de creer en el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted no se identifica como creyente el día de hoy, nuestra invitación es precisamente esa. Confiese su pecado delante de Dios, venga a Él, porque le ha hecho usted a Él
mentiroso, al no creer en su palabra y al negar el evangelio del Señor Jesucristo, que Él vino a morir en la cruz por los pecadores y que se levantó de entre los muertos. Entonces le queda solamente una cosa, mi amigo, amiga, usted que nos escucha y que no profesa ser cristiano, que no ha creído el bendito evangelio del Señor Jesús, le queda correr a Él, le queda solamente clamar a Dios por misericordia y decirle: Señor, ayuda a mi incredulidad. Señor, trabaje en mí, cambie mi corazón, ayúdeme, deme de su misericordia para poder buscarle. Quizás Dios tenga misericordia de usted en este día como Él tuvo misericordia de este pecador un día. Oh, qué día tan glorioso cuando Él quebrantó mi corazón y me enseñó que era pecador, que estaba haciendo las cosas que no convenían delante de Él y que necesitaba depender de Dios y necesitaba creerle a Él y buscar su rostro. Y entonces vino la fe por la pura gracia de Dios para llevarme a los pies de Cristo. Oramos en esta tarde que Él sea el que le guíe y que Él sea el que convenza, que Él sea el que trabaje y haga el milagro en el corazón suyo, el que le conceda el arrepentimiento de sus pecados y que le dé la fe salvadora para creer el bendito evangelio del Señor Jesús, que Él vino a morir en la cruz por los pecadores y resucitó al tercer día de entre los muertos y anduvo predicando por 40 días. Predicó a sus discípulos y enseñó todavía el reino de los cielos, el evangelio, para después ser llevado ante la misma presencia de Dios y de donde un día esperamos que Él regrese por su pueblo. Que Cristo sea exaltado, que Dios sea glorificado en todo y que Él tenga misericordia de usted y tenga misericordia de todos nosotros. Muchas gracias por su atención. Dios le guarde.